Listo, ok. Entonces ahora sí. Entonces lo que les decía ayer era lo siguiente. ¿No? Entonces, a ver, vamos a tomar operadores diferenciales. Diferenciales. Parciales. Respecto a X, Y, Z y Z conjugado. ¿Sale? Entonces, a ver, 1. Entonces, a ver, se define el R operador parcial, diferencial parcial, como, a ver, fíjense, bueno, aquí, bueno, desde luego tuve que haber tomado, ¿verdad? Entonces, a ver, primero, permítanme, para que llevemos las cosas ordenadas, ¿no? Vamos a tomar, como siempre lo hemos estado haciendo, omega, un subconjunto de C abierto, y F, escrita como U más I veces B, que va de omega a los complejos, una función, ¿verdad? Entonces, a ver. Sí, ahorita permito la entrada. A ver, permito la entrada. Listo. Entonces, ahora sí. Entonces se definen los, déjame borrar esto. Se definen los, vamos a ponerle, como vamos a tomar dos, pues mejor. Vamos a poner de una vez aquí los dos, ¿no? Vamos a ver, se definen los... Entonces le voy a poner aquí de una vez los dos. Entonces se definen los R operadores diferenciales parciales, ¿no? Operadores diferenciales parciales. Como, fíjense, la parcial de la función f respecto a x, ¿ok? Se va a definir de la siguiente forma. Se define como, pues desde luego de la manera natural que podríamos definir a la parcial de esta función f. Se define como la parcial de u respecto a x más y veces la parcial de b respecto a x, ¿verdad? Y la parcial de f respecto a y, pues se va a definir de forma análoga como la parcial de u respecto a y más y veces la parcial de b respecto a y. ¿Sí está bien? Entonces estos son nuestros dos operadores parciales diferenciales en el sentido real, ¿vale? O sea, cuando hago la distinción entre reales y complejos, simplemente estoy como pensando en tomar las parciales respecto a las variables x y y, que al ser números reales, pues por eso le estoy haciendo la diferencia.
Y como vamos a definir también respecto a z y z conjugado, pues a esos les vamos a llamar los operadores parciales complejos, ¿sale? Entonces fíjense que con esta notación así presentada podemos resumir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? Entonces, a ver, observación. ¿Sale? Entonces fíjense, con esta notación ¿verdad? Las ecuaciones de Cauchy-Riemann, bueno, lo voy a poner así, de Cauchy-Riemann, se pueden escribir como la parcial de f respecto a x igual a, en este caso sería, sería 1 entre i por la parcial de f respecto a y, ¿verdad? O bien, y veces la parcial de f respecto a x igual a la parcial de f respecto a y. ¿Sí está bien? Entonces, a ver, ¿alguien tiene duda de por qué se resumen así las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Con esta notación. Esa sería como la pregunta para ustedes. ¿No? ¿Nadie tiene duda? ¿Seguros? ¿De por qué se escriben así con esta notación? No. ¿No? Ok. Bueno, entonces fíjense, después, ¿no? Una vez que introducimos estos operadores, bueno, esto de operador parcial es porque en realidad lo estamos considerando para cualquier función f, ¿sale? Entonces, en realidad como que, si ustedes lo quieren pensar, es como si fuera una función, ¿no? A ver, esto es, nada más lo hago como a forma de comentario. Esto de operador hace referencia a que en realidad estamos considerando, ¿no? Algo como así. Definir un operador de la siguiente forma. Nada más que yo, por esta notación que utilizo, no se nota tanto lo del operador, pero en realidad esto, lo que estamos introduciendo es un operador de la siguiente forma. Estamos tomando la parcial respecto a x, ¿no? Como la parcial respecto a x de u más la parcial, perdón, más i veces la parcial de b respecto a y, esto de aquí, ¿no? Entonces como que en realidad fíjense que esto de aquí es como si tomaran un operador que hace esto. A cada función la envía precisamente a la parcial respecto a x de su parte real más, ¿no? Y veces la parcial respecto a y de su parte imaginaria. O sea, como que es tomar cada función, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí si lo hacen para una función g, pues sería una función g, y aquí lo van a mandar a la parcial, pues lo van a mandar a la parcial de su parte real más su parte imaginaria, ¿no? O sea, simplemente es como si lo pensaran como en una función, ¿no? O sea, más bien un operador. ¿Cuál es el dominio de ese operador? Pues el dominio de ese operador es el conjunto de todas las funciones analíticas en un conjunto abierto de C, ¿sale? Esa estructura es de espacio vectorial y en realidad ese es un anillo, ¿sale? Entonces, pero es como meter demasiadas cosas que en realidad no son tan necesarias. Basta con que entendamos que lo que le hago cuando yo tomo cualquier función de R2, bueno, de los complejos en los complejos, ¿no? Al tomar su parcial respecto a X y respecto a Y, simplemente es tomar las parciales
de su parte real e imaginaria y escribirlo como número complejo, ¿sale? Entonces, nada más es por eso que le llamamos operador, ¿sale? Sí, dime, Nicolás, sí. La levantaste por... El f es ux más ivx. Arriba en verde sí era la parcial de v respecto de y. A ver, a ver, a ver. Aquí... Ah, tienes razón, ¿verdad? Aquí es respecto a X, perdón. Ok. Sí, gracias. Aquí es respecto a X, gracias. Ajá, sí, así, ¿verdad? Para que tenga sentido. Ok. Entonces, bueno, basta con que recuerden esto de aquí para que se entienda esta idea. Y esto de operador simplemente es porque piensen que es como si fuera una función, ¿no? Que a cada función le asigna esta regla de correspondencia, tomar sus parciales, ¿sale? Entonces, bueno, a ver, ahora sí, vamos con los operadores parciales complejos. Entonces, 2, ¿no? Vamos a definir, entonces se definen. Entonces aquí se definen los C operadores parciales como, y otra vez fíjense, es tomar de la función f, cuando la quiero derivar parcialmente con respecto a z, pues esto formalmente se va a definir a partir de los operadores parciales reales, y lo vamos a definir de la siguiente forma. Voy a tomar un medio, ¿verdad?, de el operador parcial de f respecto a x menos y veces el operador parcial de f respecto a y, ¿sale? Y el operador parcial de f respecto a z conjugada no va a ser otra cosa más que, por definición, también va a ser un medio del operador parcial de f respecto a x más y veces el operador parcial de f respecto a y, ¿sale? Entonces estos son nuestros dos operadores parciales. Y aquí lo que les decía, la idea de la motivación de estos dos operadores y, digamos, la idea para que funcione y tengan utilidad estos operadores es aquí considerar a z, ¿no? Entonces aquí z y z conjugada se consideran como variables independientes. Como variables independientes. ¿Sale? ¿En qué sentido? Pues en este sentido, fíjense, que cuando acuérdense que nosotros podemos escribir siempre a x como z más z conjugada dividido entre 2, ¿no? Y a y siempre lo puedo escribir como z menos z conjugado dividido entre 2i. 2i, ¿verdad? Y entonces eso de que quiera decir que sean variables independientes, estoy pensando en lo siguiente, que cuando yo derivo parcialmente a x respecto a z, ¿no? O sea, cuando tomo la parcial de x respecto a z, lo estoy pensando, ¿no? O más bien así lo voy a considerar para la definición esta de aquí, para motivar a esta definición. Estoy pensando en lo siguiente, que cuando yo derivo parcialmente a x respecto a z, que es tomar la parcial respecto a z de esta expresión de aquí,
pues fíjense, cuando yo tomo la parcial respecto a z de z entre 2, pues nada más me va a quedar un medio, ¿verdad? Y como z conjugada es independiente de z, entonces se piensa como si fuera una constante. Y entonces su parcial respecto a z me va a dar 0, ¿no? Entonces esto de aquí es lo que quiere decir que sean independientes, ¿sale? Y del mismo modo, si yo quiero derivar parcialmente a y respecto a z, la parcial de y, la parcial de y respecto a z conjugada, bueno, en realidad también lo puedo tomar respecto a y, pero digo respecto a z, si yo lo quiero tomar respecto a z, pues me quedaría 1 dividido entre 2 veces y, ¿no? Y así análogamente, ¿verdad? Entonces a ver si quieren mejor lo pongo acá abajo. La parcial de y. Bueno, a ver, mejor lo pongo así, lo acomodo así. Este estaba bien aquí. Y ahora sí, fíjense. Entonces cuando yo quiero derivar parcialmente a x respecto ahora a z conjugada, pues también me va a dar un medio, ¿verdad? Lo voy a poner un poquito más abajo. También me va a dar un medio. Y cuando yo quiero derivar parcialmente a y respecto a z conjugada, pues también me va a dar 1 entre 2i, ¿verdad? Entonces esto no es otra cosa más que considerar z y z conjugada como variables independientes, y si ustedes utilizan la regla de la cadena aquí, ¿no? Van a llegar a esta definición, ¿sale? Entonces esa es la idea de por qué tomar estas definiciones, ¿ok? Entonces, pero lo interesante de esto, la observación interesante es que entonces las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Entonces, a ver, observación. Fíjense que lo interesante de introducir estos operadores es que con esta notación ahora tenemos otra expresión para resumir las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, con esta notación las ecuaciones de Cauchy-Riemann se pueden escribir como fíjense que se pueden escribir como la parcial de f respecto a z conjugado igual a 0. ¿Okay? Entonces estas ecuaciones en realidad resumen, esta ecuación más bien resume todas las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Por qué? Pues porque si la parcial de f respecto a z conjugado es 0, ¿no? Quiere decir que la parcial de f respecto a x es igual a menos y veces la parcial de f respecto a y. Pero como menos i no es otra cosa más que 1 entre i, llegamos a esta de aquí, a que la parcial de f respecto a x es igual a a 1 entre i por la parcial de f respecto a y. Y entonces esta es la forma de resumir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, y además son un método, digamos, práctico para saber cuándo una función es analítica, ¿no? Y eso es lo que les decía la vez pasada. Tenemos la siguiente proposición. Entonces, como proposición que en realidad sale simplemente de las cuentas, podemos tener el siguiente resultado. Entonces, a ver, como una proposición. ¿No? Entonces ya saben, ¿no? Entonces vamos a tomar omega, un abierto, ¿no? Entonces sea omega, un subconjunto de C abierto. Y vamos a tomar f, una función, ya saben, escrita como u más
Bueno, de hecho ni siquiera lo necesitamos. Entonces, a ver, y una función f que vaya de omega a los números complejos. Y esta hipótesis sí es importante, ¿sale? Entonces, R diferenciable. ¿Sale? Entonces, ¿sale? F es analítica. En omega, si y solo si la parcial de f respecto a z conjugada es igual a 0. ¿Sale? No estamos diciendo otra cosa más que lo que ya enunciamos, es decir, como esta de aquí son las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces aquí lo que estamos diciendo es que es analítica si y solo si se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. La ida y el regreso se mantienen por la hipótesis general de que la función sea diferenciable, R diferenciable. ¿Sale? Entonces en realidad no estamos diciendo otra cosa más que lo que ya vimos. ¿Cómo resumirlo? Pero fíjense que en la práctica sí resulta útil. Y resulta útil ahora sí considerando el ejemplo anterior. Entonces fíjense, el ejemplo que vimos la vez pasada es este de aquí. Vimos que esta función, ¿cuál era? Esta de aquí, ¿no? La función que iba de los complejos en los complejos y que estaba dada por la siguiente expresión, f de x más y veces y, lo iba a enviar a 2 por x más y veces x cuadrada más y cuadrada, ¿verdad? Entonces esta función nosotros vimos que solamente era diferenciable en el eje imaginario y por lo tanto, ¿no? No es analítica en ningún punto de C. Pues fíjense que en realidad, ¿no? Eso lo podemos ver también con esta proposición y creo yo que de una forma más breve, fíjense. Entonces, a ver, ejemplo. Vamos a tomar la misma función. Entonces sea f de C en C dada por, ¿no? Entonces dada por f de x más y veces y igual a 2 por xy más y veces x cuadrada más y cuadrada. ¿Sale? Entonces fíjense, si hacemos esto que les había llamado de tomar las coordenadas x y y respecto a z y z conjugado, ¿no? Entonces, a ver, sea x, bueno, vamos a ponerla aquí, sea z igual a x más y veces y, ¿no? Entonces, pues ya saben, ¿no? X es igual a z más z conjugado dividido entre 2. Y pues claramente y también es z menos z conjugado dividido entre 2i. ¿No? Entonces así, fíjense que la función f ahora respecto a la variable z se puede escribir de la siguiente forma. Por ahí creo que en la clase anterior ya habíamos avanzado en las cuentas, ¿no? Habíamos hecho esta cuenta de aquí, fíjense. Hasta aquí todo esto estaba bien, ¿sale? Entonces esto para el apunte que de esta clase que no subí, todo esto lo voy a borrar, ¿sale? Entonces fíjense. Hasta aquí, digamos, nos quedamos la vez pasada, ¿no? Entonces fíjense, esto ya lo habíamos hecho aquí. No es otra cosa más que hacer la sustitución de x y y por estas expresiones de aquí, multiplicar y llegamos a esta expresión de acá. Entonces fíjense que nos queda de la siguiente forma. Nos queda como menos i dividido entre 2 por z. Déjenme ver. ¿Cómo era? Por z cuadrada menos z conjugado al cuadrado por z menos z cuadrada, perdón, menos z conjugado al cuadrado
¿no? Y aquí sería después más y veces. Este de aquí es el módulo de z, entonces lo vamos a escribir como z por z conjugado. ¿Ok? Y entonces fíjense, lo que este teorema nos está diciendo, ¿no? De forma así como a veces usan esta palabra heurística, ¿no? Es que para que una función sea analítica, no debe depender de z conjugada, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a poner así. Entonces, pero aquí me faltó otra conclusión. Entonces, y en este caso, fíjense que la derivada de f evaluada en cualquier punto z no es otra cosa más que la derivada parcial de f respecto a z evaluada en z. Y esto es para toda z en... a ver, para que no se confundan, si quieren mejor le voy a poner w, ¿sale? O z0, así, z0 evaluada en z0 para toda z0 en omega, ¿sale? Lo que esto nos dice como heurísticamente, así con esa palabra que usan a veces, es que para que una función sea analítica no debe depender de z conjugada. Entonces, para que una función sea analítica, no debe depender no, entonces aquí esto lo voy a poner así, no debe depender de z conjugada. Y el valor de la derivada solo depende de z. Bueno, ustedes dirán, pues sí, claro que solo depende de z, pero fíjense, lo que eso quiere decir es esto. Quiere decir que cuando yo derivo parcialmente a f respecto a z conjugado, a ver qué nos va a quedar. Fíjense que si yo derivo parcialmente, ¿no? Entonces, consecuencia, fíjense, si yo tomo la derivada de f respecto a z conjugado evaluado en z, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar lo siguiente. A ver, si quieren le voy a poner w para que no haya confusión, ¿sale? Entonces, a ver. Ok, así. Entonces, ¿qué me va a quedar? Fíjense, si yo derivo parcialmente esto de aquí, esta es una constante, ¿no? Entonces va a salir, me va a quedar menos y dividido entre 2. Y luego ahora sí, fíjense, como z no depende de z conjugado, ¿no? O sea, son variables independientes, esto de aquí se simplifica. ¿Están de acuerdo? Esto de aquí me da 0. Y entonces eso quiere decir que la derivada solamente me quedaría ¿qué? La derivada de este término solamente me quedaría menos 2 por z conjugado. ¿Sí están de acuerdo? Y después aquí sería más y veces, como z es una constante aquí, entonces sale de la derivada y la derivada de z conjugada con respecto a z conjugada es 1. Entonces aquí me quedaría más y veces z. Bueno, ya haciendo el cambio con w me quedaría lo siguiente. Entonces me quedaría, ahora sí, me quedaría w conjugado, ¿verdad? Más y veces w. ¿Están todos de acuerdo de esto o no, muchachos? Sí, ¿verdad? Sí. Y entonces, fíjense, ahora sí, esto de aquí, este 2 con este 2 se simplifica. Esto fue lo que hicimos mal ayer, bueno, lo que yo hice mal ayer. Que aquí puse la derivada con respecto a z, cuando esto debió de haber sido 0. Entonces ahora sí, fíjense, esto de aquí se simplifica con esto de aquí, ¿verdad? El menos con el menos, pues se hace más. Y entonces, escrito de esta forma, me quedaría
I por W conjugado más W. ¿Sí están de acuerdo? Entonces fíjense, lo que encontramos es que al derivar parcialmente a f con respecto a z conjugada y evaluarlo en W, nos queda esta expresión de aquí. Y entonces ahora sí, fíjense, ¿para qué valores de W? ¿No? Entonces la pregunta es, ¿para qué valores de W? ¿Para cuáles valores de W? La parcial de f respecto a z conjugado evaluado en W es igual a 0. ¿Por qué quiero que sea 0? Porque, pues acuérdense esto de aquí, ¿no? Para que sea analítica, la parcial solamente debe, la parcial respecto a z conjugada debe de valer 0. Entonces fíjense, ¿para qué valores esta parcial es 0? Pues es para los W's, ¿no? Entonces para W, tal que, pues I por W conjugado más W sea igual a 0, lo cual ocurre si y solo si W conjugado es igual a W, ¿verdad? A menos W, perdón. ¿No? Y esto ocurre si y solo si W está en el eje imaginario, ¿verdad? ¿Qué es lo que habíamos visto? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Entonces fíjense, por lo tanto, f solamente f solo es, ¿no?, diferenciable en el eje imaginario, ¿no? Y no es analítica en ningún punto de C, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la utilidad de estos operadores. No sé si les pareció una buena idea introducirlos. A mí se me hace curioso porque en realidad como que te resume las ecuaciones de Cauchy, más bien resume las ecuaciones de Cauchy-Riemann, y además te da como una idea, ¿no? Esto que le llamaba heurística, ¿no? Creo que en Wikipedia hay una buena definición de lo que es heurística. Entonces, si quieren buscarla, estaría bien, heurísticamente, ¿no? De cómo analizar que una función sea analítica. ¿Va? ¿Cómo lo ven? ¿Sí estuvo bien? Sí, bueno, solamente yo tengo la duda que no me queda todavía claro bien la diferencia entre que sea diferenciable en un punto y no sea analítica en ninguno. A ver, otra vez. ¿Que sea diferenciable en dónde? En el eje imaginario y que no sea analítica en ningún punto de C. Ah, ok. Es que mira, lo que nosotros estamos viendo con esta función, ¿sale? Es que, digamos, aquí tenemos nuestro eje imaginario, digo, nuestro plano complejo. Aquí están los números reales. Aquí está nuestro plano, nuestro eje imaginario, ¿no? Y entonces lo que nosotros estamos viendo es que la función es diferenciable en todos estos puntos, en los puntos del eje imaginario. Entonces aquí nuestra función sí es diferenciable. Entonces en todos estos la función f es diferenciable. Todos estos f es diferenciable. F es diferenciable en el eje imaginario, ¿no? Pero acuérdate que para que una función sea analítica en un punto,
debe ser diferenciable en una vecindad de del punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que fuera analítica en un punto dentro del eje imaginario, ¿verdad? No solamente debería ser diferenciable en este punto, sino que además debería de existir una bola. Debería de existir una bola de radio epsilon alrededor de ese punto. A ver, déjala introduzco. Debería de haber una bola de radio epsilon alrededor de este punto, ¿no? Si quieres vamos a llamarle así. A este punto de aquí le vamos a llamar Z0. Entonces debería de haber una bola de radio epsilon alrededor de Z0, de tal forma que la función sea diferenciable en cualquier punto de esta bola, ¿no? Entonces la función debería ser diferenciable en cualquier punto de esta bola. Entonces f debería ser diferenciable. Entonces f debe ser diferenciable en cualquier punto de la bola. Pero cualquier punto distinto del centro, ¿no? Al no estar en el eje imaginario, ya no es diferenciable ahí la función. Entonces, sin importar qué tan pequeña hagas tú esta bola, ¿no? Vas a encontrar puntos donde la función no es diferenciable y por lo tanto no es analítica, ¿sale? Y bueno, desde luego cualquier punto donde una función sea analítica en particular es diferenciable. O sea, en el centro, desde luego que la función, si es analítica, es diferenciable. Pero en este caso, solamente en los centros es donde la función es diferenciable, no en toda la bola. Es por eso que no... dime. Tiene que ver como con puntos. La analítica de una función tiene que ver con regiones. Sí, por así decirlo. Es que los dos son definiciones puntuales. Es decir, una función es diferenciable en un punto, sí, lo del límite, ¿no? La definición usual. Pero es analítica en un punto, sí es diferenciable en todos los puntos de una bola alrededor del centro, ¿sale? Alrededor del punto. Entonces sí, como que la definición de ser analítica en un punto te refiere a ser diferenciable en muchos puntos, ¿sale? Alrededor de ese valor. Sí, entonces eso sí puede llegar a causar un poco de confusión. Por eso sí ténganlo en cuenta, ¿sale? Esa es la diferencia entre ser diferenciable y analítica. ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, Brandon, muchas gracias. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces esta es, digamos, la forma en la que se utiliza este criterio. Y por ejemplo yo les podría proponer, ¿no? Si ustedes lo quieren como hacer a forma de ejercicio, ¿no? Si quieren, también los hago yo y si no les salen me dicen y se los puedo compartir, ¿sale? Entonces así como a manera de ejercicios morales, ¿sale? Traten de responder esta pregunta. Entonces, ¿dónde es analítica la función f? ¿No? ¿Dónde la primera función f va a ser esta? Esta de aquí. A ver, aquí la traía preparada. X cúbica por y cuadrada más y veces x cuadrada por y cúbica. Ay, confundo mis y's.
¿no? Este es como para que hagan lo de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? De Cauchy-Riemann. Y luego este de aquí, ¿no? Pueden con esto que vimos. Entonces fíjense, este de aquí. La función f de z igual a z por z más z conjugada al cuadrado. ¿Sale? Ok, entonces intenten estos dos si quieren. Como el cambio a zetas va a estar medio difícil porque tiene cuadrados y cúbicos, mejor trátenlo de hacer directo con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y este de aquí lo pueden hacer con lo que acabamos de ver, ¿sale? Entonces fíjense, algo que de aquí también podemos, que me faltó concluir y que lo podemos sacar también de lo que acabamos de ver, es que ya vimos que es diferenciable en todos los puntos, ¿no? Del eje imaginario. Fíjense que además podemos calcular el valor de la derivada, ¿no? Entonces fíjense, para todo w en el eje imaginario, el valor de la derivada no es otra cosa más que el valor que tiene la parcial respecto a z de la función f. Entonces, a ver, si quieren eso también lo agrego para que no quede como en el aire, ¿sale? Porque creo que en el ejercicio, en el ejemplo que ya habíamos visto, no calculamos eso. Entonces, a ver, si quieren lo pongo como una observación. Entonces, observación. ¿Sale? Entonces, a ver. Para todo w en el eje imaginario, ¿verdad? El valor de la derivada en el eje imaginario, en cualquier punto del eje imaginario, va a ser igual a el valor de la parcial de f respecto a z evaluada en w. ¿Cuánto vale la parcial de f respecto a z? Pues vamos a derivar aquí. Fíjense que si yo derivo aquí, me va a quedar, esta va a ser la misma constante, menos i entre 2, entonces va a ser menos i entre 2. Multiplicado por ¿quién? Pues fíjense, ahora va a ser 2 veces z, ¿verdad? Entonces aquí es por 2z. Y esto de aquí, como es z conjugado, y z conjugado no es independiente de z, esto de aquí me va a dar 0, ¿verdad? Entonces esto nada más me dio 2z. Y después va a estar multiplicado más i veces. Y al ser una constante sale de la derivada. Y fíjense que ahora aquí es z conjugado el que va a tomar el papel de ser una constante, ¿verdad? Entonces me va a quedar más i veces z conjugado. Entonces me va a quedar más i veces z conjugado, ¿no? Bueno, ya hacemos ahora sí el cambio a w. Y entonces ahora sí, me queda así. Me queda 2 veces w más i veces w conjugado. Este 2 con este 2 se cancela. Y entonces me queda que esto de aquí es menos i por w más i por w conjugado, ¿verdad? Pero ¿alguien ve que estoy omitiendo? Esto de aquí, ¿no? Fíjense, como w está en el eje imaginario, ¿cuánto vale w conjugado? W conjugado vale menos w, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Entonces esto de aquí no me queda otra cosa más que menos 2 veces i por w. Esto es considerando que al estar w en el eje imaginario, w conjugado es menos w. ¿Sí? Entonces esto de aquí, ¿no? Esto de aquí sí es cierto porque, acuérdense, ¿no? Si w tiene la forma x más y veces y, entonces esto es x más y veces, esto es, perdón, x
menos y veces y. Esto es igual a menos x más y veces y. Entonces, fíjense que aquí el x con el menos x, bueno, esto de aquí me va a dar x igual a menos x, y por lo tanto x debe ser 0, ¿no? Entonces, eso me dice que w solamente es y veces y, ¿no? Entonces, por eso es que hago este cambio de aquí. Y entonces este es el valor de la derivada. ¿Sale? ¿Sí? ¿Cómo lo ven? ¿Estuvo bien? Por eso les decía, ¿no? El valor de la derivada solo depende de z. Entonces, a ver, le voy a poner así. Menos 2 menos i por 2 por w. ¿No? Solo depende del valor de la variable z. ¿Sí está bien? ¿Sí quedó más o menos claro, muchachos? Okay, sí está claro. ¿Sí? Ok. Bueno, pues a ver. Bueno, sí. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. ¿Les parece bien? Bueno, si no tienen más dudas. Y mañana... Creo que mañana quiere dar sesión Jama. Pero si no la da él, nos vemos mañana y ya comenzamos con integración, ¿sale? Entonces, Profe, sí, dime, Brandon. ¿Cuándo entregarán la calificación de la primera tarea de examen? Yo... ¿Ya se deja morir esta materia o no la dejan morir, ¿sale? De hecho, no debería decirles esto, pero siempre considero que digamos, al final del curso siempre la idea es que salgan con una buena calificación, ¿sale? Entonces, aunque les vaya mal, las tareas se las vamos a estar entregando calificadas el lunes, ¿ok? Entonces, aunque les vaya mal, no dejen morir la tarea, la materia, porque seguramente al final les irá muy bien, ¿ok? Entonces, no se preocupen de eso. Mejor traten de seguir la materia, aunque quizá vayan un poco atrasados o les vaya mal en la primera tarea. Traten de reponerse, ¿sale? Y yo les aseguro que siempre habrá forma de que saquen la materia de una buena forma y con buena calificación, ¿sale? Pero respondiendo así concretamente a tu pregunta, yo creo que entre el lunes y el martes de la siguiente semana ya las tendrán calificadas, ¿sale? Bueno, muchas gracias, profe. Ok. Bueno, entonces, pues nos vemos el día de mañana, si es que Jama no los ve. Y pues gracias por conectarse, muchachos. Nos estamos viendo, ¿sale? Gracias, profe. Cuídense igual, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Cuídense, hasta luego.